Bien, ahora tenemos entonces nuestra base con el cálculo de la educación de los padres. Como vimos, tenemos varios valores perdidos porque si tenemos un dato perdido en alguna de las variables, el software no los reconoce y elimina todos los datos. Ahora podemos mirar qué tantos valores perdidos tenemos, porque si son alrededor de 5% o menos, podríamos obviar o aceptar el riesgo de perder esos datos. Si fueran más de eso, no conviene porque podríamos tener un resultado que no es el correcto, está sesgado. Para ver eso nos vamos a ir entonces a analizar estadísticos descriptivos y nos vamos a ir a explorar. Y en explorar vamos a decirle que la variable que queremos explorar son la educación de los padres. Y eso lo llevamos a la ventana donde dice lista de dependientes. No hacemos nada más, damos a aceptar y miramos entonces en el recuadro que los valores perdidos alcanzan a ser cerca de un 23%. Aquí lo vemos, ¿sí? Cerca de un 23%. Por lo tanto, sería un error no hacer nada con esos valores perdidos y simplemente botarlos de la muestra. ¿Cómo podemos hacer eso? Uno de los caminos es imputar algún dato a estos perdidos, como por ejemplo la media, y veamos si eso tiene algún sentido. Entonces lo que nosotros hacemos es nos vamos a transformar y ahí hay una opción que dice reemplazar valores perdidos. Cuando vemos los valores perdidos, le vamos a decir que en una nueva variable vamos a agarrar educación padres y vamos a decir que nos impute por el valor del promedio de toda la serie de educación de los padres. Hacemos eso y entonces nos genera una nueva variable y esa nueva variable nos dice educación padres 1 y nos dice, por ejemplo, en este caso, el caso 6, que lo imputaría este valor perdido por 21 años de educación de ambos padres. Eso podría ser cuestionable un poco dada nuestra base porque tenemos una educación de la madre muy baja y lo más probable es que a lo mejor la educación del padre podría también ser una educación similar al de la madre, como estamos en estos otros casos, por ejemplo, 8 y 8, tenemos también aquí algunos otros casos como 12 y 11, en nuestro otro caso no, nuestra madre tiene más, y a lo mejor reemplazarlo por el promedio no nos genera mucha información. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente sumar para el caso donde hay el dato de la madre, imputar el dato de la madre y aquí ponerle, por ejemplo, 8 años. Para que para que se puedan ubicar bien en lo que estoy haciendo, no tenemos aquí un código de identificación, la base no tenía eso, vamos a crear un código de identificación. Eso es muy fácil en el SPSS y nos vamos a ir al dato transformar, vamos a ir a calcular variable, vamos a decirle a esta nueva variable que se llame ID o es un ID de identificación. En la expresión numérica vamos a seleccionar todos los grupos de funciones y vamos a seleccionar case num. Con esa opción podemos generar entonces unos IDs para toda nuestra base de datos y no perder esa información. Lo ponemos en la expresión numérica, le damos a aceptar y aquí nos genera automáticamente una variable que es ID. Así entonces vamos a poder, me van a poder entender mejor en este tutorial. Entonces, por ejemplo, el caso 6 tiene un valor perdido en la educación del padre, pero no así en la educación de la madre. Si yo dejo acá solamente la educación de la madre, voy a tener 8 años en el total de esta variable. Y si lo imputo por la media, voy a tener 21,06. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, del individuo 19? En este caso tenemos 12 años de la madre, ninguno del padre y tenemos 21 años de la media. Aquí todos los tres valores se reemplazan por 21, o sea, no tenemos ninguna discriminación en estos datos. Yo particularmente considero que es mejor sacar la información de lo que tenemos real, de lo que sabemos. Entonces sabemos que si no tenemos información de la educación del padre, a lo menos sí tenemos de la madre y por lo tanto habría que imputarlo por el valor del que tenemos real y no por la media. Para hacer eso entonces lo que podemos hacer es que a los valores perdidos le podemos dar el valor de 0, cosa de que no afecten la suma, pero no queden
excluidos por estar declarados como perdidos. Eso lo hacemos con nuestras variables transformar, recodificar en distintas variables. Es siempre bueno recodificar en distintas variables para, si nos equivocamos, no fregamos o no dejamos con error nuestra base original, porque después no se puede volver atrás. Entonces, para eso, por ejemplo, vamos primero a recodificar la educación de la madre. Entonces, la educación de la madre la ponemos en este cuadrito de la derecha y le vamos a dar, por ejemplo, el valor educ madre. ¿Qué valores antiguos y qué valores nuevos vamos a tener? Lo único que necesitamos aquí cambiar es que los que estén perdidos por el sistema, que es en el caso que están con puntitos, vamos a decirle que sea el valor de 0. Añadimos y el resto, todos los demás valores, sigan copiándose como tal cual en la nueva variable. Añadimos, continuamos, cambiamos para que se nos pueda activar el botón aceptar. Y aquí tenemos nuestra nueva variable creada, que es la educación de la madre. Hacemos lo mismo para el caso de la educación del padre. Entonces, transformamos, recodificamos en distinta variable. Aquí vamos entonces a seleccionar la educación del padre. Vamos a darle una nueva etiqueta que se va a llamar educación del padre. Y en los valores antiguos y nuevos se graba la opción anterior, que es la que nos conviene ahora mantener, así que no cambiamos nada de lo que está acá. Continuamos, cambiamos, aceptamos. Y acá tenemos cambiado entonces nuevamente la educación del padre. Fíjese, para el ID 12, que teníamos, por ejemplo, que la educación de la madre eran 16 años, la educación del padre estaba perdido, por lo tanto perdíamos ese dato. Con nuestras nuevas variables transformadas tenemos los mismos 16 años y 0 años en la educación del padre. Por lo tanto, ahora sí podemos hacer una suma sin perder ninguno de los valores. Y ahí nos vamos entonces a transformar, calcular variable, restablecemos para borrar todos los datos que tenemos y aquí le vamos a dar educación de los padres 2, porque es nuestra segunda variable. Y ahí vamos a sumar nuestras variables transformadas, la educación de la madre más la educación del padre. Y así tenemos entonces una nueva variable que tiene todos los datos. Así que no hemos perdido ninguno de los 23, 28%, no recuerdo, y podemos ocupar toda la información con datos que son reales, no imputados. Ahora vamos a proceder a realizar nuevamente entonces nuestra regresión. Recordemos que es el salario en función de la educación, de la experiencia y de un término de interacción de la educación por la educación de los padres. Ese término de interacción tenemos que crearlo. Por lo tanto, nos vamos nuevamente a transformar, calcular variable, restablecemos y vamos a crear un nuevo término que se va a llamar interacción. En la interacción vamos a decir que es la educación en años por la educación de los padres. La educación de los padres 2. Aceptamos y ahí tenemos entonces nuestra nueva variable, que es la educación de los padres por la educación del individuo y es el término de interacción. Recuerden que antes de hacer el análisis de regresión debemos recordar que estamos usando las variables en su escala que corresponde. Por lo tanto, la educación es una escala que debiese pasarse a un valor escalar y no nominal. La experiencia también es escalar y no nominal. Y lo demás está correcto. Nos vamos nuevamente a nuestros datos y recién podemos hacer nuestra regresión. Para eso analizamos regresión lineal. En la variable dependiente colocamos el salario, en la variable independiente colocamos la educación, el término de interacción, que es la educación por la educación de los padres,
y la experiencia. En estadísticos, simplemente la estimación, no necesitamos los intervalos de confianza, necesitamos el ajuste del modelo y solamente esas opciones. Y acá en opciones recordar que siempre esté incluida la constante en la ecuación. Con eso en mente, recién procedemos a aceptar el modelo. Y aquí tenemos nuestra información. ¿Qué nos dice? Es un modelo que explica más o menos un 14,7% de los datos. Es poco, pero lo que explica, esto poco que explica, lo hace en forma significativa, porque nuestro ANOVA es significativo. Prestar ojo al error de la estimación porque lo vamos a necesitar más adelante. ¿Qué pasa con los coeficientes? Bueno, los coeficientes son todos significativos, o sea, la educación es significativa, la interacción y los años de experiencia también. La constante no lo es un valor negativo y no tiene ninguna interpretación, porque nosotros no tenemos un salario negativo. ¿Cómo interpretamos estos datos? Bueno, la educación no podemos interpretarla en forma individual o aislada porque está relacionada con la educación de los padres. Por lo tanto, este valor suma a la pendiente. La educación, entonces, el efecto que tiene la educación va a ser distinto dependiendo de dónde nosotros estemos evaluando la educación de los padres. Por lo tanto, este término de acá se suma en la pendiente de la educación. Y la experiencia se interpreta como ya lo conocemos, ¿sí? Dada la educación y la educación de los padres en un valor fijo, ceteris paribus, por cada año adicional de experiencia gano $18 en promedio semanalmente. ¿Qué más nos sigue en nuestro taller? El punto C dice, realice un pronóstico al 95% del sueldo esperado de un trabajador cuya educación formal fueron 15 años, cuyos padres tenían ambos 30 años de escolaridad y que llevaba 10 años trabajando. Yo acá lo que hice fue un Excel con el modelo que nos da el salario beta 1 más beta 2 educación más beta 3 educación por educación de los padres más beta 4 la experiencia. Y aquí tengo nuestro modelo con los valores que nos salieron de la salida computacional. ¿Sí? Tengo aquí el beta 1, el beta 2, el beta 3, el beta 4. Reemplazando entonces los valores del pronóstico, o sea, nos está diciendo qué pasaría o cuánto ganaría en promedio un individuo que tenga 15 años de educación, que haya tenido 30 años de educación sus padres, o sea, esta es una multiplicación de los 30 años de educación de los padres por los 15 años que él lleva de educación, más los 10 años de experiencia. Todo eso se va multiplicando por cada uno, acá se va multiplicando, y tenemos entonces que el salario estimado promedio viene siendo entonces $1.116 a la semana de un individuo con estas características. El problema está en que nosotros queremos construir un intervalo de confianza al 95% y para eso necesitamos la desviación estándar del pronóstico. Si bien se recuerdan, para hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer es crear unas nuevas variables. Y esas nuevas variables deben ser, en el fondo, restadas por cada uno de los valores del pronóstico. Así, a la educación del individuo tenemos que restarle 15 años. A la experiencia tenemos que restarle 10 años y luego hay que hacer la resta del término de interacción. Entonces, para eso vamos a crear unas nuevas variables que van a ser solamente realizadas para encontrar la desviación estándar de nuestro pronóstico.